Hermanos, tuvimos un problema. Estamos en Facebook conectados, pero no en YouTube. Necesito, por favor, puedan comprender en este momento mientras realizamos nuevamente la conexión. Nosotros tenemos que entender que aunque usted pueda soportar y tenga un arduo trabajo y perseverancia en lo que hace, y sea muy bueno en lo que hace, hermano, siempre debe entender que su corazón tiene áreas que tiene que mejorar. No va a terminar, hermano, sin saber cuánto más tiene que sacar de su corazón, hasta que llegue al espíritu completo. Pero para ello, hermanos, y todo lo que estamos recibiendo y todo lo que estamos mencionando y predicando, es con el fin que usted pueda aún recapacitar cómo se está presentando, cómo se va a presentar como novia delante del Señor cuando Él venga por toda la iglesia. Hermanos, lo que elogió Dios, el Señor, a la iglesia en Éfeso, es en realidad lo que las iglesias y la congregación deben hacer. Una iglesia, hermanos, debe de enseñar a su congregación a vivir por la palabra y la voluntad de Dios, y debe de desechar las cosas que están en contra de la verdad. Además, hermanos, ser fiel y cumplir con los deberes dados para el reino y la justicia de Dios, eso es lo que deben hacer las iglesias y la congregación. Es natural, hermanos, que el trabajo y la perseverancia lo sigan. Pero pregunto, ¿cuántas iglesias hay hoy en día que podrían recibir tales elogios? Aunque, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no nos tenemos que dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Hermanos, cada vez más iglesias están dejando de congregarse hoy en día. En lugar de vivir trabajando y perseverando de acuerdo con la palabra, tratan de llevar una vida fácil de creer. Lo mismo, hermanos, se aplica a no tolerar a los hombres malvados. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 11 al 13, dice lo siguiente. Vamos, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 11 al 13. Más bien que os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. No podemos tener problemas de conexión en realidad, porque de acuerdo a lo que me está confirmando la conexión, estamos ok. Yo estoy bien, pueden confirmar, hermanos, porque la conexión, en mi caso, no tenemos hoy fotogramas perdidos y no hay tampoco desestabilidad en la conexión. ¿Cómo están sintonizando? En su hogar, en su casa, será su conexión. Proseguimos. Necesito que me respondan, hermanos. Puedan confirmar cómo están ustedes con la conexión. Desearía que hubiera alguien en Facebook que me pudiera confirmar, pero no hay nadie. Y en Facebook, hermanos, solamente hubo un pequeño pico hace 9 minutos. Proseguimos. Dice el último versículo, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
Hermanos, esta escritura dice que no debemos de acercarnos a los que hacen cosas injustas y cometen pecados sin vivir en la verdad. Incluso si se llaman a sí mismos creyentes en Dios o hermanos y hermanas en la fe. Incluso, hermanos, dice que debemos de expulsar a los malvados de entre nosotros. Pero no malinterprete esto, hermano. No significa que debe de actuar de esta manera con los creyentes novatos que acaban de aceptar al Señor y han venido a la iglesia después de vivir en el pecado y la maldad. Se dice, hermanos, que no lleve bien, ni coma incluso, que expulse de la iglesia a los que cometen pecado. No si esas personas son nuevos, pero se nos dice que incluso si se dice que tienen fe y tienen un título como diácono o anciano. Pero ¿por qué, hermanos? El Señor Jesucristo, que nos dijo que perdonáramos 70 veces 7, que amemos al prójimo con nosotros mismos, nos ordena que no lo perdonemos, sino que los expulsemos. Querido hermano, escuche bien esto. Aunque las personas cometen pecados, cuando se arrepienten y se vuelven atrás, Dios les muestra su misericordia y los perdona. Pero incluso cuando son reprendidos por su pecado, si no se arrepienten y se vuelven atrás, porque sus corazones se han endurecido, Satanás los moverá y cometerán un pecado aún mayor. Eventualmente, hermanos, le harán un gran daño a la iglesia. Una iglesia debe de salvar muchas almas y ensanchar el reino de Dios según la voluntad de Dios. Pero en lugar de eso, la iglesia, hermanos, es impedida de realizar las obras de Dios por tales personas. Si los dejas solo, esparcirán cada vez más la semilla del mal por toda la iglesia, así como la levadura leuda el pan. Por eso, el Señor nos manda a expulsarlos. Pero, hermano, de nuevo, eso no significa que tenga que eliminarlos después de haberlos amonestado solo un par de veces. Como expliqué, hermanos, en el mensaje de ayer, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice: si tu hermano peca, ve y muéstrate su falta en privado. En otras palabras, cuando vea que pecar a tu hermano en la fe, no debe contárselo a los demás, sino que debe de ir a él primero y mostrarle su falta en privado con amor. Cuando lo haga, si él se arrepiente y se vuelve, no irá por el camino de la destrucción y habrá salvado a su hermano. Pero cuando no le escuche, el siguiente versículo 16, hermanos, dice: pero si no te escucha, toma aún contigo 2, para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo hecho. Si falla en su intento personal, entonces debe de hablar con un par de personas que son superiores a usted en el orden de la iglesia acerca de esta persona y dejar, hermanos, que lo amonesten. Si ni siquiera los escucha, debe hablar con la iglesia o un siervo de Dios. Si es necesario, hermano, debe de informarlo a alguien en una posición aún más alta que continúe siguiendo el orden de la iglesia. Tiene que, hermano, amonestarlo con la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, reprenderlo para que pueda volverse atrás. Si todavía, hermano, no escucha a esa persona, entonces se dice que sea para usted como un gentil y recaudador de impuestos. Cuando deja solo a un hombre así, manchará a más personas con el pecado y traerá más daño a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la razón por la que Dios nos dice que no toleremos a los hombres de maldad no es porque Dios no tenga amor. Debe de entender que es porque Dios quiere hacer el cuerpo de Cristo, que es una iglesia comprada con el precio de su sangre para más almas. Hermano, que nunca tolere el mal en su iglesia por la voluntad de Dios, para que su iglesia sea digna de recibir alabanzas de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Lo ruego para que usted lo reciba. Amén. Ahora, hermano, continuando con los versículos, vamos nuevamente a Apocalipsis. El Señor, hermanos, elogió a la iglesia de Éfeso y le llama entonces incluso, hermanos, que Él probó a los que se llaman a sí mismos apóstoles, pero no lo son. Vámonos al siguiente versículo. Versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son. Hermanos, aquí apóstoles
La palabra, hermanos, apóstoles, no se refiere a aquellos como los 12 discípulos de Jesús o el apóstol Pablo. Hermanos, se refiere a los que tienen fe y recibieron un título, un nombre. En la iglesia de hoy, hermanos, hay títulos como siervo de Dios, hombre de Dios, anciano, diaconizo mayor o diácono. A veces, independientemente de su fe, se les dan títulos de acuerdo a su edad de fe, el tiempo que llevan en la iglesia. Sin embargo, hermanos, ahora no importa qué títulos se les dé y no importa cómo se conviertan en líderes. Si Dios no los reconoce, se convierten en aquellos que se llaman a sí mismos apóstoles, como está escrito en la Escritura. Dado, hermanos, que los títulos y deberes son dados por Dios, deben de ser reconocidos ¿por quién? Por Dios, pero sin tener las calificaciones para ser reconocidos por Dios. Si se les otorgan títulos y deberes debido a su edad de fe y otras apariencias que exerdan de calificaciones, son apóstoles solo de nombre. Entonces, ¿qué significa que hay que probar entonces? Hermanos, ¿que los ha probado? Se llaman a sí mismos apóstoles y no son, y dice que los descubrió, que los ha hallado mentirosos, o sea, falsos, hermanos. Por ejemplo, cuando un pastor de una iglesia enseña a la congregación a echar fuera el mal y a vivir en la palabra de Dios, si tienen fe dirán amén a la palabra de Dios y le obedecerán. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, para que hayan en ellas cosas impropias, se arrepientan y se conviertan de vuelta a las correctas caminos del Señor. Hermano, no. Pero aquellos cuyo corazón está endurecido no se volverá atrás. Incluso, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios. Peor aún, cuando su injusticia está a punto de ser revelada, engañan a las personas y las reúnen. Cuando finalmente se revela su injusticia, traicionan a la iglesia, hablan mal de ella y abandonan la iglesia. La falsedad de estos supuestos apóstoles finalmente queda expuesta. Hay algunas, hermanos, personas que son siervos de Dios, que se autoproclaman apóstoles, pero lo más probable, hermanos, es que no lo sean. Son siervos de Dios que tienen que enseñar la palabra de Dios, pero más bien juzgan o condenan a otros siervos de Dios y a otras iglesias con la palabra de Dios. Aunque ellos mismos son ciegos, también pueden conducir a la congregación de manera impropia y no en el camino de la salvación. Amén. Los sumos sacerdotes, hermanos, estos sacerdotes, fariseos y escribas, en los días de Jesús eran representativos de tales siervos, de esos que se dicen ser llamados apóstoles. Si mira bien, Mateo capítulo 23, Jesús los llama guías de ciegos y los reprendió diciendo: así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Les decía, sepulcros blanqueados. Del mismo modo, los llamados apóstoles, hermanos, pretenden ser personas santas de Dios exteriormente, pero cuando Dios les pone pruebas, su falsedad, hermanos, pronto será revelada. Por lo tanto, para revelar tal falsedad en una iglesia, Dios permite, hermanos, que las iglesias pasen por pruebas. Y durante el periodo de pruebas, la iglesia puede experimentar muchas persecuciones y dificultades. Por ejemplo, cuando el diácono Esteban, hermanos, señaló la maldad de las personas y reveló sus malas acciones, fueron traspasados en sus corazones y apedrearon a Esteban hasta la muerte. Asimismo, cuando se revelan, hermanos, los malvados o cuando se dan a conocer sus verdaderas identidades, se vuelven aún más malvados y hacen, hermanos, el mal abiertamente. Entonces, cuando una iglesia, hermanos, se somete a pruebas para encontrar la falsedad de los llamados apóstoles, a veces las personas con fe débil también caen con ellos. Entonces, el pastor tiene que soportar el dolor como si le arrancaran una parte de su propio cuerpo. Encontrar la falsedad soportando el dolor es una obra que no se puede practicar sin el amor al Señor. Esta iglesia, hermanos, también ha experimentado los procedimientos para poner a prueba a los que se llamaban a sí mismos apóstoles y descubrir su engaño. Para que el mismo Dios Padre quitara la cizaña y pusiese el buen grano sobre la roca, Dios permitió tales pruebas.
Al hacerlo, hubo luto hasta los huesos. Pero la razón, hermanos, por la que Dios permitió tales pruebas a esta iglesia fue, hermano, porque solo cuando superamos completamente tales pruebas, podemos, como una congregación santa que es aceptable para Dios, reunirnos y cumplir la providencia de la misión mundial y un gran santuario para Él. Conociendo esta providencia de Dios, hermanos, he soportado todas las pruebas con trabajo y perseverancia en acción de gracias. Y pude ver, hermanos, durante el proceso de esas pruebas, que cuando su fe era verdadera, su fe no fue sacudida en ninguna situación, sino que llegan a tener una fe y una bondad más fuerte a través de las pruebas, como si la tierra, hermanos, se endureciera después de la lluvia. Y después, hermanos, de que superamos las pruebas, Dios podría entonces darnos mayor bendición en justicia. Es por eso, hermanos, que Dios permite que sus hijos pasen por pruebas para revelar a los hombres de falsedad y engaño, aunque Él sabe que las pruebas también traerán sufrimiento a sus amados hijos. Por lo tanto, hermanos, cuando vengan tales pruebas, habrá cosas externas que pueden lastimar nuestro corazón, pero como el reino de Dios y su justicia pueden fortalecerse a través de tales pruebas, debemos estar agradecidos ante Dios. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, el Señor elogió a la iglesia de Éfeso por perseverar por el nombre del Señor y no cansarse. Dice aquí, versículo 3. Si has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amado hermano y hermana en Cristo, cuando encuentren maldad en ustedes, mientras escuchan la palabra de Dios, debe de arrepentirse y volverse atrás y tratar de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Pero a veces hay personas, hermanos, que se resisten y crean problemas cuando identifican tales cosas. Un pastor, hermano, debe de orar con lágrimas incluso por tales personas, soportarlas con perseverancia y enseñarles continuamente con la palabra de vida, para que no puedan ir por el camino de la muerte. Mientras, hermanos, Moisés subió a una montaña y ayunó durante 40 días y 40 noches para recibir los 10 mandamientos de Dios, los israelitas cometieron un pecado tan grande como el de adorar ídolos. Cuando Dios, hermanos, se enfureció tanto con ellos y dijo que destruiría a todos los israelitas, Moisés oró fervientemente a Dios con lágrimas para rogar por el perdón de su pecado. El apóstol Pablo, hermanos, también fue azotado, encarcelado y recibió persecuciones para predicar el evangelio. Estaba agradecido por Jesucristo y soportó con perseverancia y obtuvo la victoria. Asimismo, hermanos, el pastor de la iglesia en Éfeso también se soportó todo por el Señor y no se cansó, por eso también fue elogiado. Cuando el pastor se ha cansado, hermanos, no puede orar. Cuando no ora, no puede proteger a sus ovejas de la batalla espiritual contra el enemigo, el diablo y Satanás. Ni siquiera, hermano, puede recuperar a la oveja perdida. Cuando no se cansa, puede orar por sus ovejas y puede ser fiel a su deber y cuidar de sus ovejas. Si quiere llegar a ser un pastor y una iglesia digna de recibir alabanzas hoy, debe de ser así en la oración, fidelidad y perseverancia. En esos últimos días, hermanos, manchados por el pecado, para llevar a las ovejas al cielo, se necesita tal resistencia y perseverancia. Cuando un pastor ve que las almas se hacen amigas del mundo y viven en la oscuridad, aunque les enseña la verdad una y otra vez y les muestra la prueba para que puedan creer, el pastor siente que se le va la sangre. Cuando ve que las almas vuelven a pecar, incluso después de haber sido repetidamente perdonadas, el pastor tiene que soportarlas con perseverancia una y otra vez y tiene que orar por ellas mientras derrama lágrimas de luto. Él no puede, hermanos, tranquilizar su corazón de las almas, ni por un momento. No puede ser perezoso, sino diligente en el cuidado de las almas, con amor y cuidado, aunque tenga que renunciar a las cosas por sí mismo. Además, hermanos, incluso aquellos que profesan su fe ferviente en el
Evangelio de la verdad y se comprometen con el mundo en estos días, deben, hermanos, buscar que hay muchas cosas que se deben de soportar por causa del nombre del Señor. Aunque algunas iglesias y siervos de Dios enseñan solo según la Biblia y proclaman que la palabra de Dios es verdad, también son juzgados y condenados como si estuvieran equivocados o fueran hipócritas. Es, hermanos, como el apóstol Pablo, a quien los judíos llamaron cabecilla de la secta de los nazarenos, a quienes se les dijo que creyeran en Dios. Si verdaderamente, hermanos, creen en Dios y en el Señor, deben alegrarse con los que predican el Evangelio del Señor y darles fuerza. Pero justo enfrente de esto hay personas que los estorban, los persiguen, los condenan y hacen el mal. Hermano, lo siento mucho por ellos. Pero como creemos en el Señor, no importa, hermano, qué tipo de pruebas o persecuciones podamos encontrar, debemos soportarlas con alegría y acción de gracias. Y no debemos, hermanos, cansarnos, sino orar fervientemente y cumplir con los deberes que nos han sido asignados. Hermanos, esta es la verdadera fe en el Señor, querido hermano y hermana en Cristo. La iglesia en Éfeso recibió elogio por su trabajo y perseverancia para caminar en la verdad. Él no toleraban, hermanos, a los hombres malos, poniendo a prueba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y hallando a los falsos, y perseverando y soportando por causa de ellos, del nombre del Señor. Hermanos, hubiera sido bueno si hubieran recibido elogios continuamente, pero no lo hicieron. En los versículos, hermanos, 4 y 5, hay oprobio de parte del Señor. Leámoslo, hermanos. Ya cambia todo el esquema, ya no hay agradecimiento, ya no hay elogios. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Aunque, hermanos, la iglesia en Éfeso recibió... Agradecemos que puedan estar conectados, puedan nuevamente recibir, hermanos, el mensaje en lo que nos quedamos pendiente. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Estamos retomando la predicación. Tuvimos problemas de conexión. Se bloqueó el programa de conexión. Nuevamente lanzamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Hermanos, mencionamos, hermanos, que aunque la iglesia en Éfeso recibió elogios, cuando dejaron su primer amor y sus obras de fe, oyeron la terrible palabra de reprensión diciéndoles: quitaré tu candelero de su lugar, si no se hubieses arrepentido, si no se arrepintieran entonces. Hermanos, nunca debe de perder su primer amor y sus obras. Porque, hermanos, la iglesia en Éfeso escuchó el reproche por perder su primer amor. Hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 21 decíamos, hermanos, que es importante que lo leamos. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Juan capítulo 5, versículo 3 dice: Juan capítulo 5, versículo 3. Perdón, primera de Juan,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como estas palabras al principio, hermanos, el pastor y la congregación de la iglesia en Éfeso amaban a Dios y trataban de resistir el mal, es decir, que cumplían sus mandamientos y vivían, hermanos, en la verdad. Intentaban reunirse, oraron todo el tiempo, anhelaron escuchar la palabra de la verdad y evangelizaron con fervor a la gente. Por causa, hermanos, del nombre del Señor se afanaron, resistieron con perseverancia y ganaron la victoria con alegría y acción de gracias. Pero con el paso del tiempo comenzaron a apartarse de la verdad. En un momento, hermanos, dejaron su primer amor, como lo dice el versículo. No se esforzaron por reunirse, dejaron de orar, no trataron de vivir en la verdad y cayeron de nuevo en los caminos del mundo, permítame. Por favor, hermanos, quiero que compruebe si usted es como ellos o no. Mírese usted mismo, si lo es, le insto en el nombre del Señor para que pueda volver esta noche, hermanos, inmediato, esta noche, al primer amor. Debe dar marcha atrás cuando se dé cuenta, y si no lo hace y lo deja en paz, no tendrá fuerzas para dar marcha atrás más tarde. Querido hermano, amamos a Dios. Cuando las personas, hermanos, se encuentran con Dios por primera vez y reciben el Espíritu Santo, se llenan de gozo por la plenitud del Espíritu Santo. A medida que son instruidos en el camino, entran diligentemente en varios servicios y tratan de orar. Como seguramente, hermanos, creen que el cielo y el infierno existen, evangelizan a su familia, parientes y hasta a sus vecinos. Son felices cuando están con los hermanos y hermanas en la fe. Están felices de venir a la iglesia. Esperan el domingo y anhelan la palabra de Dios. Pero, hermanos, en algún momento su primer amor comienza a enfriarse. La razón, hermanos, principal es que dejan de orar. Y como dejan de orar, pierden la plenitud del Espíritu Santo. Cuando la plenitud del Espíritu Santo se va y dejan su primer amor, entonces comienzan a ver el mundo de nuevo. No pueden adorar en espíritu y en verdad, adoran de mala gana y formalmente. Pronto comienzan a quedarse dormidos no solo en los servicios de adoración, sino también en las reuniones de oración. Como no tienen, hermanos, fuerzas para resistir el pecado, se comprometen con el mundo y vuelven a pecar. Entonces, para recuperar la pasión del primer amor por el Señor y las primeras obras, ¿qué debemos hacer? Pregúntese. Veremos, hermanos, esto en la próxima lección, el día de mañana. Querido hermano y hermana en Cristo, la voluntad de Dios Padre es ver a los hijos de Dios cada vez más diligentes. Y a medida que pasa el tiempo, Dios quiere que sus hijos desechen el pecado y vivan en la verdad para que su fe se fortalezca y sean cada vez más santos. Pero siempre, hermano, debe de recordar que puede caer en las pruebas y perder el primer amor, a menos que despierte, porque será tentado por el enemigo, el diablo y Satanás, hasta que sea completamente santificado. Esto se aplica, hermanos, a todos los individuos, así como a todas las iglesias. Cuando el Señor me explicó, hermanos, acerca de la iglesia en Éfeso, me dijo que hoy existe una iglesia como la iglesia en Éfeso. Así como la iglesia en Éfeso recibió elogios, la iglesia se esforzó por vivir en la verdad, y aunque recibieron persecuciones injustas por causa del nombre del Señor, soportaron todo con perseverancia. Como tenían el primer amor apasionado, hermanos, se unieron aún más en las persecuciones, oraron con más fervor y se esforzaron por cumplir la voluntad de Dios. Y aunque no entraron en los niveles más profundos de la fe y la comprensión espiritual, intentaron entrar en un nivel más profundo del reino espiritual y proclamaron la palabra de la verdad. No fueron perezosos, sino diligentes. Y fervientemente, hermanos, expandieron el reino de Dios. Entonces,
Dios estaba complacido con ellos y le dio a la iglesia su bendición. La iglesia, hermanos, revivió grandemente. La congregación recibió bendición y hubo obras de sanidad. Pero en un momento, la iglesia comenzó a cambiar. Y la influencia, hermanos, se acabó. Esa influencia que tenía Dios en ellos se acabó. Si se hubieran dado de vuelta de inmediato, hermanos, tan pronto como perdieron a su primer amor y comenzaron a cambiar, podrían haberse recuperado pronto. Pero ya tenían una arrogancia en el corazón diciendo: hemos hecho mucho y lo hemos hecho bien. Cuando empezaron a perder su primer amor, sintieron aflicción y se dijeron a sí mismos: algo anda mal, no deberíamos ser así. Pero a medida que pasaba el tiempo, ni siquiera podían sentir eso. Consolaron su corazón cuando se reconocieron sus logros y se volvieron arrogantes al pensar: Dios también nos está reconociendo a nosotros. Así que, hermanos, dejaron de orar y en lugar de seguir la voluntad de Dios, estaban ocupados protegiendo lo que habían logrado hasta ahora. Querido hermano y hermana en Cristo, mientras escucha el mensaje, por favor, no empiece a juzgar pensando que ha identificado a la iglesia, que se ha identificado personas. Compruebe usted mismo si este mensaje se aplica a su iglesia o a usted mismo en su forma de pensar, su práctica, su oración y sus obras. Especialmente aquellos hermanos que asistieron a las reuniones de oración de la iglesia para recibir oración o se siguen congregando con nosotros en este espacio. Deberían de poder encontrar respuestas a una pregunta: ¿por qué fue afectado por tal o cual enfermedad o problema en primer lugar? Y aproveche esta oportunidad, hermanos, para mirar hacia atrás, ya sea que haya perdido o no su primer amor. Lo que quiero decir es que debe de comprobar su fe, la vida de oración, el corazón, la actitud de asistir a los servicios de adoración, la actitud de cumplir con los deberes dados por Dios y el anhelo de corazón y acción por el Espíritu. Hermano, deseo que recupere el primer amor, que su corazón cambie, que su anhelo por el Señor cambie y que haga en este momento, hermanos, partícipe al Señor de escuchar que hoy vuelve al primer amor, que hoy cambia lo que antes hacía, vuelve a hacerlo, que hoy cambia y que vuelve a orar por Él, que hoy cambia y su corazón vuelve a desbordarse por Él. Porque las cosas del mundo, hermanos, no van a traerle nada bueno. Las cosas, hermanos, que usted creía que eran buenas, las cosas y los deseos que usted tenía para con su familia, sus amigos, su trabajo, todo que creemos que era bueno, solo le están trayendo problemas, lo han alejado de Él. En su momento, hermanos, también yo pasé por usted, por donde usted ha pasado. El trabajo, las inquietudes del mundo, los problemas de la vida me asfixiaron también. Dedicaba más tiempo a otras cosas que a Dios. Sabía que tenía que ir a la iglesia, a veces no iba. Sabía que tenía que hacer esto por Dios y no lo hacía. También iba avanzando en mi juventud, hermanos. Me encontré con muchas cosas y aprendí demasiado. A veces no entendía por qué le llamaban el primer amor y yo decía, pero siento que me siento aún enamorado. Y hubo un momento en la vida, hermanos, que de lunes a domingo pasaba tan ocupado que un momento me sequé. Y en ese secadez, hermanos, solo deseaba que Él me volviera a hablar, que Él me volviera a ver, que Él me animara como antes, sentir que su presencia estaba conmigo. Las cosas del mundo en realidad, hermano, no son para nada provechosas y vamos a hacer que incluso perdamos la salvación. La salvación, hermanos, es importante para usted y su eternidad. Si usted pierde su salvación, hermanos, es una eternidad sin Dios, es una eternidad sin Él, es una eternidad sin sus recompensas,
todo por no haberse esforzado un poco más. Esfuércese, sea diligente y vuelva al primer amor. Esta es palabra de Dios. Y ore en el poderoso nombre del Señor Jesucristo para que esta semilla quede depositada en sus corazones y que haga un cambio eficiente en ustedes para gratificar al Señor, que se merece toda nuestra adoración. Toda la gloria, toda honra, todo reino, todo imperio, toda palabra es tuya, Señor mi Dios. Amén y amén. Hermanos, continuamos con una preciosa alabanza y después de la alabanza, hermanos, preparen su corazón para el tiempo de oración.